entonces con el estudio del libro de Juan. En el capítulo 17 vamos a continuar hoy con el 6 al 10. Ya estuvimos viendo en la semana pasada los primeros versículos que tratan entonces de la oración de Jesús por sus discípulos, que es uno entonces de los capítulos más importantes de la Biblia, entonces que tiene más peso, más relevancia, que tiene entonces una enseñanza doctrinal muy profunda para todos los creyentes, no solamente para los discípulos en ese momento, sino también para los creyentes, ¿verdad? Ya hemos visto que en capítulos anteriores Jesús venía tratando con sus discípulos en forma personal, digámosle que en un grupo pequeño, tratando entonces de consolar sus corazones porque a medida que se acercaba entonces la muerte, crucifixión de Jesús, ellos estaban temerosos, ellos estaban perdidos, confusos de qué es lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces estaban ellos medio perdidos. Entonces Jesús les entrega promesas que para hoy en día para nosotros también entonces es vigente y son muy importantes entonces de conocer. Podemos abrir entonces nuestras Biblias en Juan 17, 6 al 10. Entonces vamos a leer lo que nos trae la escritura en este día. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. Entonces, en esta parte de la escritura podemos ver que Jesús se centra en sus discípulos primeramente. ¿Verdad? Se centra netamente en sus discípulos, entregando sus vidas, presentándole entonces al Padre cada uno de los discípulos, los 11 que estaban ahí. Porque ya habíamos visto que en capítulos anteriores Judas Iscariote entonces decidió tomar otro rumbo, ¿verdad? La doctrina de la soberanía divina, Dios eligió a los pecadores para salvación desde la eternidad, y la responsabilidad humana. Los pecadores son responsables de su respuesta al Evangelio, se enseñan claramente en la Escritura y juegan un papel importante en este pasaje. Nosotros vemos eso desde Juan, entonces, principio de Juan, esa dualidad entre la soberanía de Dios, entonces, que es el de escoger a los que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, y también la responsabilidad humana. Los pecadores son entonces responsables de la respuesta que ellos tienen hacia el Evangelio. Sin excusas ni disculpas, entonces la Biblia enseña que el Padre escogió en Jesucristo a los creyentes antes de la fundación del mundo. Ellos fueron predestinados desde la eternidad para justificación. Eso vemos en Romanos 8:29. También ellos fueron adoptados, vemos en Efesios 1:5. Y para la herencia celestial vemos en Efesios 1:11. Podemos buscar entonces Romanos 8:29 y leer entonces para comprender un poquito más. Romanos 8:29 Sí, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. amén. Gracias. Vemos entonces acá la secuencia. Los conoció antes, los predestinó a estas personas entonces para ser salvos. ¿Para qué? Para que puedan entonces ser conformes a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y todo entonces es para la gloria de Dios. El mérito de la salvación se debe completamente entonces a la elección misericordiosa del Padre, posible mediante la muerte del Hijo en sacrificio. La realidad es que seguirán muertos en sus delitos y pecados entonces aquellos que no son entonces escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si Dios entonces no hubiera impartido vida espiritual en nosotros, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor fue quien declaró entonces en Juan 6:44, un versículo que nosotros ya habíamos estudiado anteriormente,
que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Entonces dice que el deseo de cada cristiano de acercarse a Dios, de querer hacer de querer agradar al Padre y de querer entonces obedecer a Dios y todo lo que está escrito en su palabra, es entonces un deseo que Dios mismo pone en el corazón del creyente que es escogido. Bueno, resaltando entonces en este versículo nosotros vemos resaltado la completa incapacidad del creyente para llegar a la fe salvadora. Si Dios no inicia la obra en el corazón, la salvación entonces nunca es el resultado de la moralidad, de la sabiduría o fuerza de voluntad humana, sino de los propósitos misericordiosos de Dios. Entonces, la salvación no es nunca resultado entonces de cuán decidido esté una persona. No puede entonces nacer o surgir del corazón de una persona buscarle a Dios. Y nosotros vemos eso en el valle de los huesos secos, ¿verdad? Una persona entonces muerta, todos esos huesos no podían entonces por sí mismos levantarse, infundir aliento de vida y todo lo que sucede antes de eso, ¿verdad? No puede. Aunque Pablo entonces predicó el evangelio a miles, solo creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Eso encontramos en Hechos 13:48. Entonces resalta esa parte también. Todas aquellas personas que están destinados para vida eterna son los que creen. Entonces, a cualquier exposición de la palabra. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los Sí. gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Vemos entonces que resalta, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Decía también Jesús en una de las parábolas, ¿verdad?, que Él era el pastor de las ovejas y aquellos que eran sus ovejas iban a escuchar su voz, iban a seguirle, iban entonces a responder al llamado a la voz de su pastor. Entonces eso es lo que sucede. Todas aquellas personas que son predestinadas para salvación responden al llamado, responden a la salvación. Obedecen, obedecen, guardan y creen todo lo que está escrito, ¿verdad? Al mismo tiempo, la Biblia contiene numerosos ruegos de todas las personas no salvas para que crean en el Señor. El llamamiento del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que encontramos en Hechos 16:31, es una invitación abierta a todo pecador. El ofrecimiento misericordioso es igual para cualquier persona en cualquier parte. Eso vemos también en Romanos 10:9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si nosotros confesamos que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón, ¿qué es lo que encontramos en nuestro corazón? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra esencia como persona. Ahora, si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, seremos salvos, ¿verdad? Dice: de hecho, el deseo expreso de Dios y diferente a su decreto soberano es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso encontramos en 1 Timoteo 2:4. Podemos buscar también y leer esa parte. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos. Pero aclara entonces quiénes son los que van a ser salvos. Aquellos que creen que Jesús es entonces que vino a salvar al mundo de su pecado. Cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Bueno, ese deseo se manifiesta en el llamamiento del Evangelio extendido a todas las personas y que revela la gracia de Dios
con su ofrecimiento de salvación a quienes creen en Jesucristo. La verdad es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso encontramos en Mateo 22, 14. Lo que quiere decir es que aun cuando el Evangelio es una invitación para todos los hombres de todos los lugares que se arrepientan, solo los elegidos aceptarán la fe. Sin embargo, quienes rechacen el Evangelio no tienen excusa, pues tuvieron una oportunidad grande para responder a su Creador y juez paciente. Entonces vemos acá que aunque el Evangelio es extendido a toda criatura, la invitación se extiende a todas las personas. Solamente los que están destinados para salvación son los que creen. Así como muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ¿verdad? La invitación está extendida, pero entonces digámosle que el despertar o el responder a ese llamado solamente a aquellas personas en quienes el Padre ya obró antes, ¿verdad? El Espíritu Santo ha obrado anteriormente para poner en su corazón el deseo de buscar. Las Escrituras presentan las realidades duales de la soberanía de Dios al escoger quiénes serán parte del pueblo redimido y de los pecadores que rechazan la carga de responsabilidad personal del Evangelio, rechazando la oferta divina de salvación. Una realidad dual. Así como Dios escoge para salvación, Dios escoge también para perdición. Así como en una de las cartas entonces dice que hay vasos de ira y otros vasos de misericordia, ¿verdad? Entonces, una realidad dual. Podemos encontrar entonces también en Romanos 9, 19 al 24, una explicación sobre esto. Porque muchas personas dicen, ¿cómo Dios siendo injusto puede hacer eso? Entonces trata de razonar humanamente y trata entonces desde su razonamiento, desde su conocimiento limitado, juzgarle a Dios por lo que está haciendo, tachando de injusto, ¿verdad? Como un Dios misericordioso va a escoger para perdición, ¿verdad? Entonces encontramos en Romanos 9, 19 al 24, podemos leer. Si es que alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte. 9, 19 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 24 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Ahí vemos entonces una explicación. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, ¿verdad? Él escoge de acuerdo a su soberanía. Y además entonces nosotros como pecadores no podemos entonces cuestionarle nada a Dios, porque nosotros merecemos la justicia de Dios. Pero nosotros entonces al cuestionar que Él es injusto, no estamos entendiendo del todo a qué se refiere con justicia de Dios, ¿verdad? Todos estamos muertos, todos estamos condenados, entonces, y Dios escoge entre los condenados a quienes, por quienes entonces va a tener misericordia, por quienes entonces va a mostrar su gracia. Entonces no es una injusticia, sino es otra forma entonces de mostrar amor sin ser injusto, ¿verdad? Sin caer en eso. Los creyentes alabarán a Dios por toda la eternidad porque Él los escogió en su misericordia y los redimió por medio de la obra de su Hijo. No hicieron nada para obtener la salvación y por lo tanto toda la gloria es de Dios. Pero quienes rechazan el Evangelio y se condenan en el infierno no pueden culpar a nadie, sino a ellos. Después de haber suprimido voluntariamente con injusticia la verdad, recibirán el castigo que con justicia merecen por su rebelión. Eso encontramos nosotros en una explicación en Romanos, en los primeros capítulos. Dice entonces que detienen la justicia con injusticia, ¿verdad? Explicando entonces el obrar
de los malvados, explicando el pecado del hombre, entonces la gravedad entonces eh, del pecado moral del hombre. ¿Verdad? Cada quien entonces escoge su camino y Dios pone en los creyentes salvos el deseo de buscarle. ¿Verdad? Entonces es una obra, un deseo puesto por Dios, contrario a lo que nosotros desearíamos si dependiera de nosotros. ¿Verdad? Vemos entonces que la salvación fue cara para Cristo, porque tuvo que pagar con su sangre hasta la última gota, pero es gratis para nosotros. Si el Padre dio gratuitamente a su Hijo y el Hijo pagó gratuitamente la deuda, y si Dios acepta gratuitamente esa forma de pago, ¿cuánto habría podido pedirle al deudor principal si el Padre y el Hijo nos ofrecen gratuitamente la vida comprada bajo nuestra aceptación cordial? Si ellos envían gratuitamente el Espíritu Santo para permitirnos aceptar, entonces, ¿a qué hay aquí que no sea gratuito? La admiración eterna que debe sorprender a los santos cuando piensan en esa gratuidad. Entonces a nosotros no nos cuesta nada. A nosotros no nos pide más que un agradecimiento, ¿verdad? Vivir una vida de acuerdo a lo que en las Escrituras nos da entonces para vivir. ¿Qué idea asombrosa será entonces en el cielo? Ver la diferencia inconmensurable entre nuestros merecimientos y lo que recibimos, entre el estado en el cual deberíamos estar y el estado en el que nos encontramos. Mirar el infierno abajo y notar la gran diferencia entre ese lugar y donde fuimos adoptados. ¿Qué punzadas de amor nos causará en los adentros pensar? Allá era el lugar en el que el pecado me habría llevado, pero es aquí donde Cristo me ha traído. Allá la muerte era el pago por mi pecado, pero la vida eterna es el regalo de Dios por medio de Jesucristo mi Señor. Pero no gracias a nosotros ni a nuestros deberes o labores, mucho menos a nuestra negligencia o pereza. Sabemos a quién se le debe la alabanza y debe recibirla por siempre. Entonces, en la puerta del infierno debe aparecer el escrito de merecido, y por la puerta entonces del cielo y de la vida el regalo gratuito. Entonces nosotros debemos de pensar en el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros, el privilegio de poder ser escogidos como hijos suyos, de conocer la verdad, de ser libres a través de la verdad. Entonces es un regalo para nosotros demasiado grande que debemos entonces vivirla, cuidarla con temor y temblor, como dice en la Escritura, ¿verdad? Responsabilizarnos por lo que a nosotros nos toca. Dice, darse cuenta de que Cristo los dejaba, entonces asustó y paralizó a los discípulos. Ya entonces mirando desde el lado de los discípulos. Como ya le estaba diciendo, se acercaba entonces la hora en la que su maestro iba a ser crucificado en la cruz y ellos ya estaban perdidos, estaban asustados, estaban temerosos, ansiosos de lo que iba a pasar en el futuro, estaban entonces perdidos de cuál iba a ser su misión después de eso. No conocían otra cosa aparte de lo que Jesús le estaba enseñando en esos 3 años entonces de ministerio. Todo le era entonces borroso, todo le era incierto. Había entonces dependido de él para todo. Él había sido su maestro, su protector y quien suplía todas sus necesidades. Pero ahora él se iba. Ellos estaban a punto de quedar solos y desde su punto de vista dejados a sí mismos. Entendiendo su temor, Jesús pasó gran parte de su tiempo con los discípulos en la noche antes de su muerte, consolándoles, y les aseguró que continuaría amándolos, proveyendo para sus necesidades. Ahora, después de dar esas promesas maravillosas a sus discípulos, Jesús oró para que el Padre les confirmara esas promesas. Y hay un comentarista entonces que dice que la mayor parte de la oración de Jesús está relacionada con los discípulos. Estaba mucho más preocupado por ellos que por él. Estaba seguro de que el sufrimiento era inevitable y la victoria era cierta. Sin embargo, los discípulos eran una cantidad variable. Para sí mismos probablemente fracasarían. No obstante, oró por ellos con confianza en que el poder del Padre los guardará y los fortalecería en su ministerio futuro. La confianza de Jesús no estaba en la resolución de los 11, sino en la voluntad y el poder del Padre. Pero antes de buscar su petición específica por los discípulos,
el Señor explicó por qué sabía que el Padre honraría sus peticiones. Y eso encontramos entonces en el versículo 6 y el versículo 6 al 10 que nosotros vamos a estar viendo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Entonces era la confianza de Jesús de que el Padre iba a responder a esa petición, a esa oración, ¿verdad? Los discípulos estaban escuchando cuando Jesús estaba orando, ¿verdad? Entonces esa es entonces la confianza que tiene Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre mismo entonces les ha dado a cada uno de ellos. Y Él ha cumplido la parte de su labor de manifestar entonces todo lo que debía de manifestarle a esos hombres que habían sido escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. El versículo 6 entonces es una declaración importante, transición entre la oración de Cristo por su propia gloria que nosotros ya estuvimos viendo en el estudio anterior, que abarca desde el versículo 1 al 5, que más bien entonces va en torno a su gloria. Y hace entonces una transición en este versículo 6 y su oración por los discípulos, pero cabe destacar en este versículo la interacción entre el lado humano y el lado divino de la salvación. Posteriormente, Cristo aplicaría cada uno de los temas. Por un lado, establecería la respuesta de fe de los discípulos, que encontramos en los versículos 7 y 8, y por otro lado, la elección soberana de Dios, en los versículos 9 y 10. Este versículo, entonces el versículo 6, proporciona una tesis sobre los versículos que siguen, presentando nuevas razones por las cuales Jesús sabía que el Padre aseguraría sus promesas previas a los discípulos y responderían sus peticiones siguientes sobre ellos. Entonces en el versículo 6 encontramos la primera palabra que es manifestado. He manifestado, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra manifestado entonces se traduce o significa entonces revelar, hacer conocido o mostrar. El tiempo entonces denota que fue un hecho cumplido, uno finalizado por Cristo de acuerdo al plan del Padre. El concepto del nombre de Dios abarca todo lo que Él es, su carácter, naturaleza y atributos. En Salmos 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. David se regocijó entonces en el Salmos 27, estos confían en los carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba manifestando Jesús? El nombre de Dios entonces a todos los hombres que Él les había dado. La manifestación suprema, entonces, del nombre de Dios fue del Señor Jesucristo, hecho carne. Entonces, Dios hecho carne. Jesús revela tan perfectamente la naturaleza y el carácter de Dios que podía hacer declaraciones impactantes como el que me ve al que me envió, como nosotros encontramos en Juan 12:45, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces él se estaba haciendo igual a Dios. La manifestación del nombre de Dios se hace entonces en forma suprema, sublime, completa, entonces en la persona de Jesús, en su obra, en su ministerio y en la vida entonces que él llevaba acá en forma de hombre. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento era tan sagrado que ellos se negaban a pronunciarlo, ¿verdad? En su lugar tomaron las consonantes del tetragramatón, que es una combinación de 4 letras hebreas, y en la Biblia hebrea entonces se emplea como el nombre de Dios, que está conformado por la Y, H, W, H, y añadieron las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor, y cuando se leía entonces en el texto del hebreo del Antiguo Testamento se pronunciaba la palabra resultante Yahvé, que luego se fue transformando en Jehová en las traducciones de la Reina Valera de 1960. Adonai para evitar pronunciar el nombre de Dios en voz audible. Sin embargo, Jesús no solamente manifestaba el nombre de Dios, como nosotros vemos, no solamente manifestaba el nombre de Dios a través de los atributos de Dios, las características de Dios, entonces, sino que también pronunciaba. Y esto entonces le era muy escandaloso a los judíos que lo tomaban para sí.
la exposición de tales versículos. Entonces, como vemos en Juan 8, 24 y 58, ¿verdad? Al hacerlo enojó tanto a los oponentes judíos que lo consideraban blasfemia, que buscaban matarlo. Y a la larga entonces lo lograron. Jesús entonces utilizaba el nombre de Dios, que era muy sagrado para los judíos, de forma entonces como si fuera suyo, como entonces refiriéndose a algo entonces conocido, refiriéndose entonces, él haciéndose hijo mismo de ese Dios, que para ellos entonces tenían temor incluso de pronunciarlo, porque era demasiado sublime, demasiado alto, entonces ellos eran demasiados pecadores como para pronunciar, ¿verdad? Y Jesús lo hacía de forma tan natural, que esto enojaba entonces a los judíos, que ellos lo tildaron como blasfemia, ¿verdad? Como alguien que no tenía entonces cuidado de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Lo estaba tomando, para ellos lo estaba tomando en broma o quizás como juego, ¿verdad? Pero vemos que de la muerte de Jesús, entonces, y su resurrección, Él abrió un camino a la comunión personal y amorosa con Dios. Vemos eso en Juan 14, 6, una de las declaraciones de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Encontramos entonces que en el Nuevo Testamento, ya con la muerte de Jesús y su resurrección, vemos que se abre un nuevo camino al Padre. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice en Hebreos, ¿verdad? Y tenemos entonces el privilegio de poder llamarle Papito Dios, Abba Padre. Entonces, elevar nuestras oraciones a Dios sin temor, ¿verdad? Con confianza. ¿Por qué? Porque Jesús entonces es nuestra justicia. En Jesús nosotros somos salvos y podemos acceder a la gracia, ¿verdad? Vemos ahí un camino nuevo en el cual se abrió a través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos nosotros, la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. A partir del Nuevo Testamento nosotros podemos elevar nuestras oraciones como Abba Padre, Señor Jesús, o elevar entonces a Dios mismo nuestras oraciones sin temor. Cada persona, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento solamente el sacerdote era el que elevaba su oración a Dios. El pueblo entonces solamente presentaba al sacerdote entonces sus peticiones, y el sacerdote era el que hacía entonces la oración por todo el pueblo. Y vemos entonces en el Nuevo Testamento, entonces que después ya cada persona hace entonces una oración, eleva su oración y se acerca a Dios con una comunión más personal entonces. La palabra mundo que aparece entonces en ese versículo se refiere al sistema maligno, impío, gobernado entonces satánicamente, compuesto por todos los irredentos que se oponen a Dios y a su reino. Vemos entonces que la palabra mundo que está entonces explicando en este versículo se refiere a todo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema que estaba en contra de Dios. Nosotros entonces que fuimos escogidos por Dios y en ese momento, más específicamente por los 11 discípulos, Jesús entonces les libera a ellos, les coge y les saca entonces del mundo, los escoge y los saca, ¿verdad? Los redime y hacen entonces de ellos su voluntad, su obra y su propósito, ¿verdad? Cumplen ellos. Y eso es lo que hace después con todos los creyentes. Vemos entonces otra de las declaraciones, otra de las frases de ese versículo, dice, tuyos eran y me lo diste. Es una declaración de Cristo donde se afirma con fuerza que desde antes de la conversión los discípulos pertenecían a Dios. Antes, en el Evangelio de Juan, el Señor había declarado, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Eso encontramos en Juan 6, 37 y también en el 17, 2, 9 y 24. Dios dijo al apóstol Pablo que tenía mucho pueblo en Corintio, los cuales le pertenecían, aunque aún no eran salvos. Eso encontramos en Hechos 18, 10. Dios mismo entonces le dice a Pablo que hay mucho pueblo aún. Vemos entonces que todos estos que son escogidos y que son parte del pueblo de Dios obedecen a la salvación en forma entonces con temor, obedecen entonces con reverencia a Dios, guardan sus mandamientos, obedecen a Cristo, le escuchan, siguen su voz y tienen ese temor de Dios, ¿verdad?
Entonces, esa es lo común que podemos encontrar entre todos los que son escogidos para salvación. Entonces los discípulos estaban entre quienes guardaban la palabra que se les había revelado. Habían respondido desde el profundo de su corazón con fe auténtica a la verdad que recibieron. Al mismo tiempo, las Escrituras reconocen que lo hicieron porque era un regalo del Padre al Hijo y estaba entre quienes Él había escogido soberanamente desde la eternidad y había llamado con eficacia en el tiempo para salvación. El resto de esta sección, que está entonces en los versículos 7 al 10, se basa en estas dos verdades gemelas e inseparables. Luego de resumirlas en el versículo 6, Jesús procedió a explicar por qué sabía que el Padre les concedería sus peticiones con respecto a los discípulos, porque ellos habían creído que Él era el Hijo de Dios y porque ellos eran un regalo del Padre para Él. Entonces vemos en los primeros versículos, en el 7 al 8, vemos por qué creyeron que Él era el Hijo de Dios. En esos versículos dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aunque habían estado con Jesús varios años, solo ahora empezaban ellos a entender entonces a los discípulos la misión que el Padre les había encomendado. Nosotros estudiando ya los capítulos anteriores, en los principios podemos ver que ellos seguían preguntándole, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo Él establecería su reino en Israel? Esperando ellos un reino terrenal, ¿verdad? Un reino político. Pero ellos ahora empezaban entonces a entender que otro era entonces la misión que el Padre le había encomendado. Faltaba todavía unos días para que Cristo resucitara, entonces muriera y resucitara, para que ellos pudiesen comprender enteramente qué es entonces lo que Jesús le estaba enseñando. Porque ellos hasta ese momento tenían mucha información teórica que no sabían cómo iba entonces a encajar dentro de la realidad que ellos estaban viviendo. Pero una vez entonces que Jesús resucita, ellos se acuerdan de todas las enseñanzas de Jesús. Y ellos ahí comprenden entonces lo que estaba ocurriendo. El contenido de la fe de los discípulos ofrece pruebas adicionales de su autenticidad. Aunque antes de la crucifixión ellos no entendían muchas cosas, creían sinceramente las verdades que sí entendían. Primero, los 11 habían conocido cómo oró Jesús, que todas las cosas que el Padre le ha dado proceden del Padre. Una declaración que una vez más subraya su intimidad y dependencia del Padre. Los discípulos creían que Jesús obraba por el poder de Dios y hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Contrastaba eso con los líderes religiosos judíos, quienes acusaban a Jesús de funcionar mediante el poder de Satanás. Tales conclusiones, como lo señaló Cristo, no eran solamente blasfemias imperdonables, sino necias, pues Satanás no daría poder nunca a nadie para avanzar la obra de Dios. Por supuesto, los discípulos conocían la verdad, habían visto miles de milagros marcados por la compasión divina, habían oído los sermones de Jesús que perforaban el corazón con autoridad divina, habían visto orar a Jesús, sabía que pasaba largas horas en comunión con el Padre. Habían visto a Jesús ministrar a los pecadores y sin embargo Él no pecó nunca. Había sido testigos de la aprobación visible y audible del Padre al Hijo. ¿Recuerdan cuando Él fue bautizado? Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también hay otra parte. Entonces, digámosle que la aprobación del Padre entonces hacia el Hijo. Sabía que Jesús había venido de Dios, por eso lo seguían entonces de todo corazón. Vemos entonces que después de la resurrección de Cristo, en Pentecostés, la prueba de su fe se demostraría de manera impresionante, ¿verdad? Como la proclamación del señorío de Jesús a quien oyera. La primera predicación de Pedro en el que muchos se convirtieron, ¿verdad? Se levantó entonces con autoridad a poder explicar qué es lo que estaba sucediendo porque muchos le tildaban a ellos de que estaban borrachos. Bueno, entonces él explica qué es lo que sucedió en ese momento. Demostraron por medio de su obediencia que estaban entre quienes eligió el Padre para regalar amorosamente a su Hijo. Las palabras de ellos no los salvaron, pero era evidencia cierta de la fe salvadora viva en sus corazones.
Solo hay una respuesta dada por el Señor Jesucristo de quienes verdaderamente son sus discípulos. De acuerdo con estos versículos, la única forma de decir si eres un cristiano o no, se continúan las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí continúan entonces las palabras del Señor Jesucristo. La Biblia también enseña con seguridad que Dios glorificará a quienes predestinó desde la eternidad. También enseña que a quienes Dios ha escogido de verdad responderá con fe al Evangelio y también perseverará hasta el final en la verdad. Por una parte, esta perseverancia requiere el esfuerzo diligente de los creyentes y por otra es una obra que Dios realiza en los creyentes. De hecho, toda la vida cristiana, inclusive el deseo de ir en pos de la santidad, es un resultado de la gracia de Dios. Entonces, el versículo 7 al 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La evidencia entonces de la salvación de ellos, de que ellos recibieron esa palabra y creyeron, se ve entonces en el libro de los Hechos, todo lo que ellos hicieron después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Ellos pasaron persecución, fueron perseguidos por su fe, fueron azotados, encarcelados, muchos entonces murieron en condiciones entonces terribles, pero ellos nunca negaron su fe, se mantuvieron firmes en eso que ellos vieron en esos 3 años, lo que ellos percibieron, lo que ellos vivieron con Jesús. Y en este momento, antes de la crucifixión de Cristo, antes de su muerte, ellos no acababan por entender enteramente qué es lo que estaba ocurriendo, qué es lo que Jesús le estaba enseñando. Pero después en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, entonces ellos comprenden todas las cosas y se mantienen firmes. Entonces a través de estos 11 discípulos, entonces llega el Evangelio hasta nuestros días a todo el mundo, ¿verdad? La segunda parte, que abarca desde el 9 al 10, los versículos 9 al 10, entonces explica porque ellos eran un regalo del Padre para él. Porque la salvación entonces de los discípulos, de esos 11 discípulos, porque ellos eran un regalo del Padre para Jesús, ¿verdad? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los discípulos mostraban evidencia de lo que Jesús siempre había dado por cierto en ellos y había dicho antes, que fueron escogidos del mundo por el Padre como un regalo para el Hijo, porque habían respondido con fe y demostrado la autenticidad de su fe por medio de la obediencia. Jesús confiaba en que el Padre le concedería su oración por los discípulos. El Padre se aseguraría de protegerlos y purificarlos porque eran el regalo de su Hijo. Reiterando que hablaba exclusivamente por lo que el Padre le dio, Jesús dejó claro que no rogaba por el mundo, más bien pedía por los suyos, quienes seguirían en el mundo después de su partida. Es cierto que Dios muestra una clase de amor por todas las personas del mundo, que es una gracia común según se llama por los teólogos, incluso a quienes rechazan el Evangelio. Él ruega por los pecadores que se arrepientan, les extiende la invitación del Evangelio y hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero la obra intercesora de Cristo como sumo sacerdote es solo para quienes le pertenecen eternamente, porque el Padre se los regaló. De hecho, la única instancia conocida en el Nuevo Testamento donde Cristo ora por los no regenerados es su grito en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración es un modelo para los creyentes, los cuales deben amar a los enemigos y bendecir a quienes los aborrecen. Pero el mundo irredento no era de su interés en su oración. Su atención estaba en quienes el Padre le había entregado, por quienes estaba a punto de morir en expiación, para que estuvieran protegidos del mundo, especialmente durante los eventos inmediatos que rodearon su arresto, juicio y crucifixión. Entonces vemos acá que Jesús se dirige al Padre específicamente por aquellas personas a quienes fueron escogidos para salvación. Estos 11 discípulos, ¿verdad?, que iban a tener que pasar el arresto, juicio y crucifixión de Cristo, para que su fe no pudiera faltarle, ¿verdad? Y más adelante las hazañas entonces y todo lo que ellos iban a lograr registrado en el libro de los Hechos para nosotros.
En la frase tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo mío tuyo, subraya entonces una confianza de que los 11 le pertenecían a Dios. Como los discípulos, todos los creyentes pertenecen al Padre, habiendo sido adoptados en su familia por medio de su Hijo, y están sellados y limpios por el Espíritu Santo. Pablo entonces escribió a los Corintios, podemos buscar 1 Corintios 6, 19 al 20. Si alguien encuentra, entonces puede leer. Primera de Corintios 6, Sí, 19. 19, 20. Sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ahí vemos entonces, dice, tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Estaba entonces, estaba entonces reiterando ahí de que él iba a comprar entonces con su muerte y resurrección en la cruz a todos los que iban a ser salvos. Y esas personas iban a ser entonces ya de Dios, no iba a ser sus metas, no iba a ser sus sueños, sus propósitos, su vida, sus decisiones. Iba a ser entonces ya las decisiones de Dios, los propósitos de Dios para sus vidas, iba a ser entonces los pensamientos de Dios. Entonces nosotros si tenemos esa conciencia de que fuimos comprados por Cristo, entonces tenemos que conocer esto, que todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu tienen que glorificar a Dios, los cuales todo lo que nosotros tenemos es de Dios, ¿verdad? Todos nuestros sueños, nuestros anhelos, las metas entonces que tenemos, siempre tienen que apuntar a la gloria de Dios. La declaración de todo que nosotros encontramos en este versículo no es menos que una afirmación de deidad y de igualdad total con el Padre. De nuevo enfatiza la unidad íntima entre el Hijo y el Padre, que una simple criatura afirmara que todo lo de Dios era suyo, habría sido un atrevimiento blasfemo. Vemos entonces que la autoridad con que dice todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, entonces estaba haciéndose igual a Dios. Estaba entonces declarando ahí su deidad, mostrando entonces de que él realmente era Dios encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Como el Padre y el Hijo tienen todo en común, los creyentes también le pertenecen a Cristo, quienes pertenecen al Padre, pertenecen al Hijo y viceversa. Incluso el Señor dijo que ha sido glorificado en ellos. La meta suprema de todo lo hecho por un cristiano es darle gloria a Dios. Y Pablo exhortó así a los corintios. En 1 Corintios 10:31 encontramos eso. ¿Cuál es entonces el propósito de todo cristiano? Primera de Corintios 10:31. Sí, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. todo entonces lo que nosotros hacemos en nuestras vidas tiene que ser para la gloria de Dios, porque fuimos comprados entonces con sangre, precio de sangre. En su segunda carta añadió, entonces 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Jesús ordenó a sus seguidores, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces que todos los discípulos cambiaran y los demás creyentes después, a lo largo de la historia, y mostrasen entonces una actitud más parecida a la actitud de Jesús, ¿verdad? El ser entonces sencillos, humildes, mansos, el demostrar amor entonces hacia el prójimo, el orar entonces por sus enemigos, el extender la mano, el mostrar misericordia y gracia y todo aquello que glorifica al Padre y realmente haga una diferencia entre incrédulos y creyentes en Dios. Entonces, eso es lo que muestra la gloria de Dios. Esa es una forma de que cada creyente puede utilizar para mostrar la gloria de Dios.
¿verdad? Esa es la forma entonces en la que uno puede levantar el nombre de Dios en alto. Objetivamente, la certeza de la salvación viene de la promesa bíblica según la cual quien acepte sinceramente a Jesucristo como Señor y Salvador será salvo. Subjetivamente, esa confianza se deriva de permanecer en la fe y continuar en obediencia en la vida de la persona, no importa cuáles sean las tentaciones o pruebas. Entonces vemos ahí una de las palabras entonces de Primera de Pedro 3, 1, 3 al 9, encontramos entonces, para ir terminando. Podemos meditar en lo que está escrito entonces Primera de Pedro 1, 3 al 9. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Sí. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, Hasta el 9. para que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En estos versículos entonces nosotros encontramos la transición por el que pasa un creyente. Desde entonces ser quebrantado por el Espíritu Santo para reconocer su condición como pecador, acercarse entonces en arrepentimiento y empezar la obra del Espíritu Santo entonces en la santidad que tiene otra vez su proceso. Entonces nosotros vemos en estos versículos, ¿verdad? Todo lo que el creyente pasa, y eso no lo pasa solo, ¿verdad? Jesús es el que pone entonces el quebrantamiento, el querer y el hacer en cada corazón, y Él también el que empieza esa obra lo termina, ¿verdad? Cada proceso va acompañado entonces con Jesús, va acompañado a través entonces de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, para que podamos ser más y más como Jesús, glorificar su nombre, ¿verdad? Y ser más parecidos a Él. El último versículo a leer está en Primera de Juan 2, 3 al 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Y en estos versículos encontramos una verdad importante para cada creyente, ¿verdad? Examinar nuestro corazón de nuestras vidas y determinar entonces si estamos andando de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Debemos andar como Él anduvo, guardar sus mandamientos. Si decimos que conocemos a Dios, entonces tenemos que reflejar también su imagen en nuestras vidas, ¿verdad? Ser como Él fue, perfeccionándonos cada día, leer las Escrituras. Entonces, esto es un versículo importante para cada creyente que quiera entonces hacer la voluntad de Dios y quiera crecer espiritualmente, ¿verdad? Ir examinando sus vidas si realmente estamos siguiendo entonces por el sendero correcto. Y hasta aquí entonces llega el estudio del día de hoy. Encontramos entonces las verdades importantes aquí. En estos 5 versículos nosotros encontramos la oración de Jesús,
por sus discípulos. Y en el próximo vamos a ver otra oración entonces por otros tipos de peticiones, ¿verdad? Que Jesús va haciendo en este capítulo. Entonces la próxima continuamos, que el Señor les bendiga.